¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa En la Memoria. Hoy los vamos a llevar por el centro de la ciudad de San José y vamos a hacer un recorrido por la historia patria costarricense. Justamente vamos a hablar de algunas de las figuras más importantes de la primera parte de la historia republicana costarricense, que vamos a hablar de algunos jefes de Estado y algunos presidentes de la República, pero que su estatua o su busto se encuentran justamente en el centro de la ciudad de San José. Y vamos a iniciar en un punto clave de la ciudad, que es en el Parque Juan Mora Fernández, frente al Teatro Nacional y el Hotel Costa Rica, en plena Avenida Segunda. Aquí se encuentra justamente esta estatua de Juan Mora Fernández, quien fuera nuestro primer jefe de Estado. Fue jefe de Estado de 1825 a 1829. La escultura es en bronce, tiene 2 metros de alto, fue hecha en el taller de Luis Carriel Belus en Francia por el escultor Berlet. Así que vamos a recorrer un poco la historia de Juan Mora Fernández y a partir de esta estatua ubicada acá, y vamos a recorrer también por algunos otros jefes de Estado costarricenses que se encuentran en San José. Así que lo invito para que continúe con nosotros en la memoria. Juan Mora Fernández nació el 12 de julio de 1784 en la ciudad de San José. Fue nombrado secretario de la primera Junta Gubernativa en noviembre de 1821 y vocal secretario de la segunda Junta Gubernativa en enero de 1822. El 8 de septiembre de 1824, el Congreso Constituyente lo nombró como primer jefe provisorio del Estado de Costa Rica, que desempeñó hasta el año de 1833. Entre sus obras más importantes se recuerda la creación de la Casa de la Moneda, la declaratoria de la Virgen de los Ángeles como patrona de Costa Rica, el otorgamiento del título de ciudad a las villas de Heredia y Alajuela. Además, denominó como villas a los pueblos de Escazú, Barbas y Bagaces. Ante el caos de la República Federal, en abril de 1829 declaró la ley Aprilia, que separó a Costa Rica por primera vez de la Federación. Declarado benemérito de la patria por acuerdo 51 del 6 de noviembre de 1848. Su muerte acaeció el 16 de diciembre de 1854. Continúe con nosotros, estamos en la memoria, vamos a una pausa y ya volvemos. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. I believe in nature. I believe in the spirit. I believe in trust. Beauty. I believe in my mom. Strawberry ice cream. Fortune cookies. Chocolate. I believe in The Tooth Fairy. being honest with yourself. I believe in Santa Claus. Aliens, of course. I believe what I want to believe. I believe in myself. I believe in myself. I believe in peace.
como segunda parada para conocer un poco sobre la historia de los jefes de Estado en Costa Rica, ya que nos encontramos en el Parque de la Merced, vamos a hablar sobre la figura de quien fuera jefe de Estado entre 1835 y 1842, que fue el señor Braulio Carrillo Colina. Lo interesante de este parque es que en el año de 1905, justamente por una decisión de la Municipalidad de San José, se decidió expropiar los terrenos que se encuentran frente a la iglesia de la Merced, que en ese momento, para 1905, se estaba construyendo. Entonces se decidió que este parque iba a llevar el nombre de ese jefe de Estado, considerado como el arquitecto del Estado Nacional, don Braulio Carrillo Colina, y se decidió que llevaría el nombre de él, pero fue hasta durante la última remodelación, entre 1990 y 1994, durante la administración de Rafael Ángel Calderón, que se puso acá esta pequeña estatua de 1,60 m de altura, diseñada por el escultor Abilio Valverde. La escultura tiene una altura de 1,60 m, está construida en bronce. Veamos un poco el espacio. En una familia de herreros nació Braulio Evaristo Carrillo Colina en el punto denominado La Chichilla, en el entonces barrio de San Rafael de la ciudad de Cartago, el 20 de marzo de 1800. Fue hijo del matrimonio formado por Benito Carrillo Vimarte y María de Jesús Colina y Gutiérrez. El 14 de junio de 1830 contrajo matrimonio con la señora doña Froilana Carranza. Braulio Carrillo estudió en la Universidad de León, en Nicaragua, donde se graduó de abogado. Posteriormente regresó a Costa Rica, donde con otros jóvenes letrados formó oposición al gobierno de Juan Mora Fernández. Carrillo sirvió a la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia por elección unánime en 1830 y más tarde fue nombrado presidente de la Corte. Además, en 1834 fue diputado al Congreso Federal Centroamericano. Estos cargos ejercidos en el ámbito político le dieron experiencia y capacidad para ejercer las funciones de jefe supremo del Estado costarricense de 1835 a 1837 y de 1838 a 1842. Carrillo es considerado en la historia de Costa Rica como el arquitecto del Estado Nacional. Durante su periodo de gobierno como jefe supremo del Estado se le recuerdan algunas obras importantes, como por ejemplo la abolición del diezmo como un impuesto obligatorio. Además se le recuerda también por haber iniciado la construcción del camino a Matina, que fue una de las obras más importantes y quedó trunca justamente con el golpe de Estado que le dio Francisco Morazán en abril de 1842. También algo muy importante es que él derogó la ley de la ambulancia, lo que provocó la guerra de la Liga en el año de 1835 y lo que dio por definitivo que San José se convirtiera en la capital de Costa Rica, ya no Cartago. Otras obras importantes es la Ley de Bases y Garantías, el Código General de Carrillo, que establecía el Código Penal, el Código Civil y el Código de Procedimientos. Justamente la Ley de Bases y Garantías establecida por Carrillo en el año de 1841 fue lo que lo hizo caer en desgracia porque se declaró dictador vitalicio e inamovible del Estado. Esto provocó muchísimos enemigos y fue que para abril de 1842 Villaseñor, uno de sus generales, pactó con Morazán en el Pacto del Jocote la caída de Carrillo. Después del Pacto del Jocote, que fue justamente lo que provocó la caída de Carrillo en 1842 entre Vicente Villaseñor y Francisco Morazán, Carrillo fue obligado a abandonar el país, anduvo por varios países suramericanos, al final terminó por radicar en El Salvador, en el departamento de San Miguel, y el 15 de mayo de 1845 Carrillo fue asesinado en El Salvador por sus enemigos políticos, tal y como lo reza esta placa que se encuentra al pie de su monumento, acá en el Parque Braulio Carrillo, frente a la iglesia La Merced.
Continúe con nosotros, estamos en La Memoria. Vamos a una pausa y ya volvemos. How's it going? Oh, it's a letter for Nick. Maybe she wants us to get it to her. Nick, read it, read it. Read it, 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 read it. Hey, I think you dropped this. Where would I go if the world had no limits? If I could defy all boundaries? If I could ride the wind? Where would it take me? If all roads were open to me? Where would I go if I could fly? If I were free, free to move. Ahora nos encontramos en el Parque Morazán, también acá en la ciudad de San José, donde vamos a hablar un poco de esta esfinge que es de Francisco Morazán Quesada, un hondureño militar de carrera quien ocupó la jefatura del Estado costarricense de abril a septiembre del año de 1842, justamente con el Pacto del Jocote, que terminó por votar a Braulio Carrillo. Morazán llegó al poder quien fuera presidente de la Federación Centroamericana. Esta esfinge fue hecha por Fernando Calvo, tiene 35 centímetros de altura, está hecha en bronce en una base de granito y fue inaugurada el 19 de abril del año de 1993 acá en el Parque Morazán. Francisco Morazán, patriota y estadista hondureño, la figura más esclarecida del ideal federalista centroamericano de la primera mitad del siglo XIX. Nació en Tegucigalpa en el año de 1792, en el seno de una familia humilde. Recibió una modesta educación. Comenzó muy joven su carrera política como secretario general del gobierno de Honduras y presidente del Consejo de Estado de ese país. La guerra civil que hubo en Honduras entre 1827 y 1828 le dio la ocasión de demostrar sus notables condiciones de estratega. Ocupó el cargo de presidente de la Federación Centroamericana hasta el año de 1839, en que termina por disolverse la federación. Fue jefe de Estado de Costa Rica por el golpe de Estado que se le dio a Braulio Carrillo en el año de 1842 y ocupó la jefatura del Estado Supremo de Costa Rica de abril de 1842 al 15 de septiembre de ese mismo año, en que murió fusilado en el Parque Central de San José. Continuando en este recorrido por la historia de los jefes de Estado y gobernantes de Costa Rica, nos encontramos ahora con un lugar que resulta casi
escondido para los costarricenses. Justamente el 12 de noviembre de 1949 se inaugura acá en un pequeño parquecito frente al Banco de Costa Rica este busto de quien fuera nuestro primer presidente de la República, el doctor José María Castro Madriz. Este bulto, que tiene unos 80 centímetros de alto, hecho en bronce, fue hecho por el escultor Rafael Sáenz González en los talleres del Ferrocarril al Pacífico. Lo interesante es que está aquí desde 1949, pero en la última remodelación que hizo la Municipalidad de San José al bulevar de la Avenida Central, se cambió la base de granito y se le hizo una base con líneas mucho más modernas. José María Castro Madriz nació el 1 de septiembre de 1818. Sus padres fueron Ramón Castro Ramírez y Lorenza Madriz Cervantes. Falleció el 4 de abril de 1892 y fue declarado benemérito de la patria por decreto número 56 del 2 de octubre de 1847. En 1841 obtuvo el doctorado en Derecho Civil otorgado por la Universidad de León en Nicaragua. Por su preparación académica y sus grandes dotes de orador, pronto empezó a figurar en la política de los primeros años de nuestra vida independiente. Desde muy joven ocupó altos cargos de gobierno, correspondiéndole como secretario de Instrucción Pública durante el gobierno de José María Alfaro Zamora, de 1842 a 1844, la promoción para la fundación de la primera universidad de Costa Rica, que fue la Universidad de Santo Tomás, en el año de 1843. Posteriormente desempeñó el cargo de rector de esta casa de enseñanza por 17 años. Castro Madriz fue un ardiente defensor de la libertad de prensa, por ello apoyó la creación de los periódicos El Mentor Costarricense en el año de 1842 y El Costarricense en 1847. Para él, la opinión pública debe ser oráculo de un gobierno libre. Fue elegido presidente de la República en 2 oportunidades, en 1847 a 1849 y en el segundo periodo de 1866 a 1868. Sin embargo, en ambos periodos debió dejar el cargo a raíz de presiones ejercidas por los militares. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de En la Memoria. Steven. Eric, over here. I'll take him right there. Alright, take you. You, right here. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. As you can see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. Eating sweatshops raided by police and children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today?
Nos encontramos ahora hacia el este de la ciudad de San José, en la estación del ferrocarril al Atlántico. Aquí se encuentra la escultura de don Tomás Guardia Gutiérrez, quien fuera presidente de la República del año de 1870 a 1882. Don Tomás Guardia es recordado justamente porque inicia la negociación del ferrocarril al Atlántico con el contrato con Henry Mix en el año de 1871. Don Tomás Guardia nació el 16 de diciembre de 1831 en Bagaces, Guanacaste, donde vivía con sus padres Rudecindo Guardia y María Gutiérrez. Desde muy joven desarrolló un carácter bastante fuerte que le ayudó a desenvolverse con gran éxito en el ámbito militar. Se desempeñó como un importante soldado en la campaña contra William Walker entre 1856 y 1857. Tomás Guardia Gutiérrez murió en julio de 1882 a la edad de 51 años. Sus restos reposan en la Catedral Metropolitana. Dentro de los honores recibidos se encuentran que es benemérito de la patria por acuerdo del Congreso Constitucional del 25 de julio de 1876. Así que con esta escultura terminamos este recorrido por la historia patria de Costa Rica. Lo invitamos para que se mantenga en sintonía de su canal y espere una edición más de su programa En la Memoria. Yo soy Alejandro Ugalde y ya casi nos vemos de nuevo.